Imagínate la creación. Está en una completa oscuridad. Necesita luz. No hay ni átomos de hidrógeno en el ambiente, en el lugar. Y en ese momento va a tener que hacer la luz, etcétera. Ahora sí que meterle luz a una habitación oscura. Cuando tú y yo llegamos a ocupar una casa, y que normalmente era rentada, ya sea que le habían bajado el switch o había dejado de pagar o se había interrumpido la conexión de la energía, y entonces tendríamos nosotros que ir a la compañía de luz a renovar o hacer un nuevo contrato. Y entonces en ese momento pues nos tocaba, ¿no?, a veces meternos antes de tiempo porque no teníamos otra forma de poder vivir con nuestra familia, donde meternos, y teníamos que meternos a esas casas que estaban en oscuridad y solamente con velas nos alumbrábamos cuando llegaba la noche. Entonces Dios le va a tener, lo primero que va a hacer es meterle luz. Ahora sí que subirle al switch. Y en ese momento hubo luz. Y todo estaba en desorden. Y estaba completamente vacío. No había nada de lo que tú y yo podemos constatar que hay. Hay infinidad de cosas, de elementos, nada más al salir de la puerta. En ese momento estaba completamente vacío porque si acaso había nada más tinieblas. ¿Qué más había? Tierra, agua y nada más, porque no habían cielos, etcétera. Se los va a abrir, exacto, los va a crear. Entonces aquí podemos apreciar esto, que es un Dios de orden, va a poner orden a todo el desorden primitivo, caos primitivo. Va a traer designio, es decir, un plan y un progreso. Su obra siempre estuvo en progreso, hasta el día de hoy está en progreso, y si no, mírate a ti mismo. Así que el Génesis dice, por último, desde el comienzo enseña que Dios es único, trascendente, personal y creador. Muy bien, de esto que hemos visto hasta este momento, yo te voy a pedir al final, ya está escrito la tarea. Al final de tus hojas hay una tarea, un cuestionario, pequeño cuestionario, donde yo pregunto cuáles son las características de Dios según lo que hemos visto hasta este momento. Y ya es por demás decirte yo mismo sus características, pero está comprendido entre lo que mencionamos aquí en el capítulo 2, 4 al 25, ahí hay una, y en los demás párrafos, los dos siguientes, hay muchas otras más características de nuestro Dios. ¿Ok? Lo vas a traer como tarea. Digo, nada más te pongo ahí, que te pongas abusado, porque vamos a seguir viendo partes de él. Ahora vámonos al relato bíblico, donde la escritura por su parte representa claramente a Dios como un ser con propósitos. Está en tus hojas todo lo que estoy hablando. La escritura representa claramente a Dios como un ser con propósitos. ¿Es correcto? En Proverbios 19:21 dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Aquí nos está hablando que nosotros tenemos muchos pensamientos y son muchos nuestros propósitos. ¿Por qué? Porque divagamos continuamente. No tenemos pensamientos, no tenemos mucho menos propósitos firmes. Pero Dios sí es firme en esto. Dice que Él es, en una de sus características, entre una de sus muchas características excelentes que Dios tiene como persona, es que Él es inmutable. No cambia, no se mueve. Sus pensamientos y sus planes son firmes. ¿Qué pasaría si Dios
fuera cambiante. Que un día salió para corregirte y al día siguiente te dice, haz lo que quieras, al fin que te amo. Sería malo en él, ¿verdad? Pues es malo en ti y es malo en mí cuando nosotros no nos sabemos mantener entre lo que hemos dicho y lo que hacemos. Es importante que vayamos tomando esa imagen, la que corresponde. No copies a ningún ser humano, a ningún maestro, por muy inteligente que sea, muy conquistador. Ninguna persona dice, maldito el hombre, porque desgraciadamente todos nos han de fallar. Y esto lo permite Dios para que te des cuenta que solamente Él es inmutable. No se mueve de lo que ha dicho. Y que el bien que quiera hacerte, hagas berrinche, te eches a correr, vociferes su nombre, o digas, me siento depresivo hoy, Señor. Creo que hoy no te voy a poder servir. Si tú y yo hemos prometido servirle, tenemos que mantener esa palabra, porque Dios es Dios de palabra. Le damos vuelta a la hoja, Isaías 46:10, Efesios 3:10 al 11, Apocalipsis 10:7. En resumidas cuentas, los tres pasajes bíblicos nos dicen lo siguiente: Dios proclama, yo anuncio lo por venir, desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Yo digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Mi consejo qué? Permanecerá. Entonces, si nos hemos dado cuenta, está muy bien descrito, ¿no? El relato bíblico nos sustenta esto que pusimos al principio, cuando hablamos de que la escritura, para la escritura, representa claramente pues a Dios como un ser con propósitos, que no hace nada al aventón, al ahí se va, sino que Él siempre tiene un plan. Es lo que les decía recientemente cuando vimos la voluntad de Dios, que Él es como un arquitecto. Un arquitecto tiene esto. Son grandes hojas, por aquí así como de 1 metro, y siempre anda un arquitecto así. En estas hojas se llaman planos. En ese momento empieza a desenrollarlos para compartir la visión, el proyecto, la obra que va a hacer. Y se la muestra a todos los que van a participar dentro de la misma. El que ha de construir un edificio necesita un carpintero, necesita un plomero, necesita etc, etc. Y sobre todo un albañil. Y sobre todo electricista. Si no, sin luz no se puede apreciar ninguna obra. Y en ese momento hace esto. Desenvuelve el rollo o el plan. En este momento estamos hablando del plan, el plan. Y dice, este es el proyecto. Tu vida en las manos de Dios es un proyecto. Y solo es cuestión, cuando te entre un poco el desánimo, el cansancio, porque te has metido en activismo, porque a veces hacemos muchas cosas que Dios no nos ha llamado a hacer. Y si por una clase como esta y las tareas digas tú, no, este pastor de plano quiere que no venga dentro de un mes, porque yo necesito dormir, necesito trabajar, necesito hacer la comida, necesito lavar ropa, etcétera, 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 y me puedan pretextar. Ya te me adelanté. Entonces, en ese momento, yo te quiero decir, no pongas ningún pretexto. Ojo, hay que hacer solamente aquello que a vida eterna permanece. Tú y yo somos material eterno, no hagamos cosas que nos quiten el tiempo. Estoy muy educado ahorita. Tu vida es un plan en sus manos. Cada vez que digas tú, ay caray, no sé a dónde voy, que pierdas la dirección, en ese momento dile, papá, vengo a ti en oración, suplicándote
que extiendas más tu plan. Quiero ver algo más que viene para mí. ¿Qué sigue para mí? Para entusiasmarnos, apasionarnos, volvernos a apasionar. Y de decir, ¿sabes qué? Estás a unas horas de que yo haga contigo esto, 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 esto y esto. Y diga uno, ¡ay! De la que me estaba perdiendo o me iba a perder. Entonces, por favor, en las manos de Dios, que es nuestro arquitecto, dijo Pablo, yo soy el perito arquitecto, como un perito arquitecto, pero Dios es el creador del arquitecto todavía, y entonces dile a él nada más, muéstrame qué hay en tu plan para mí. Y es interesante la vida cristiana. Después continúa diciendo nuestra hoja, dice, ¿cuál es el propósito que Dios tuvo al crear el universo? Sin ver tus hojas, tú podrías pensar en su propósito. Alguien que le pudiera amar, ok, háblame de toda la creación, pero está muy bien, ahí se va a resumir. Ok, a él le encanta glorificarse. Muy bien. ¿Alguien más? De acuerdo. Ahora sí que él manda más. Que le dijo a David, David, te voy a sostener lo que te dije. A pesar de tus fallos, de tus errores, de tus pecados y de los que van a seguir haciendo tus hijos. Pero ¿sabes qué? Yo me sé mantener en mis palabras. Las palabras que yo te he dado son firmes. Así le dijo, tu casa será firme. No le faltará quien de los tuyos se siente en el trono. Todos los que pertenecen al reino de Judá eran descendientes de él. No todos le agradaron, comenzando por Salomón. Sin embargo, le sostuvo. Solo una tribu en el sur, poquitos de Benjamín, casi ni los cuentan. Solo Judá. Para sostener también las mismas palabras que le había dado a través de Jacob en su despedida antes de partir de este mundo a sus hijos. Y le dijo a Judá, Judá, tú eres cetro de ti. Es el 49:10 de Génesis. Y le está diciendo que él va a establecer su descendencia como un cetro real. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Es correcto. Dice, por si no se llegó a grabar, déjenme repetirlo a mí. Yo. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Siloé, Jesucristo. Y a él se congregarán los pueblos. Entonces está Dios pues confirmando la descendencia y de la línea que viene David. Y le dice, a pesar de que me fallas, a pesar de que me vas a fallar todavía, porque todavía no se moría, yo sostendré lo que te he prometido. Entonces, un propósito, aquí lo escribí. Pablo explica, dándonos a conocer el misterio, está en Efesios 1, versículos 9 al 10. Dice así, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Qué? Repites conmigo, de reunir todas las cosas en Cristo. Muy bien. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. Es decir, todo lo que por el pecado se soltó, en Cristo, Dios
lo reunirá nuevamente. El hombre estaba separado de Dios, fue reunido por Cristo en Cristo. Y dice por ahí en Corintios, y Dios estaba reconciliando al mundo en su Hijo o con su Hijo. Entonces, bueno es pensar que un propósito que tuvo Dios en su creación, porque para todo lo que nosotros hacemos no es necesario fijarnos propósitos. Como yo me fijé al principio, algunos de ustedes no habían llegado, pero yo mencioné los propósitos que nosotros perseguimos al impartir este curso que va a durar 2 años. Entonces, es un Dios de propósitos, y uno de sus propósitos podemos nosotros determinarlo, que se encuentra en Efesios 1, 9 al 10, donde dice de reunir todas las cosas en Cristo. Todo lo que por el pecado se soltó, se desordenó, cuando vuelva el Señor, volverá a ser juntado, reunido.